A menudo se debate si un mundo dominado por el capital puede dejar espacio para que los pobres asciendan, y si el trabajo social y la rentabilidad pueden ir algún día de la mano. El debate puede continuar, pero para las mujeres de este pequeño y atestado barrio de chabolas en las afueras de Bombay, la respuesta es, y siempre será, un rotundo sí. Esta es su historia. Creative Handicrafts, haciendo del mundo un lugar menos desigual. Érase una vez, hace más de 2 décadas, una mujer que llegó a Bombay. Una ciudad como ninguna otra que hubiera visto antes. Una ciudad en la que la riqueza florecía al lado de la pobreza y en la que los sueños convivían con la realidad. Pero para ella, el corazón de la ciudad residía en los barrios más pobres. Unos barrios que abarcan tan solo el 6% del paisaje, pero que albergan el 55% de la población. Es aquí donde realmente se percibe el inmortal y emprendedor espíritu por el que es conocido Bombay. Y fue aquí donde la hermana Isabel comenzó su viaje. Cuando llegué a Bombay, me sentí muy atraída no solo por trabajar para las mujeres de los barrios pobres, sino por convertirme en la medida de lo posible en una de ellas. Así que pedí permiso para vivir en algo que era poco más que una chabola, con una sola habitación en la que no había lavabo ni agua. Y lo que me llamó la atención fue que esas mujeres, algunas de las cuales tenían maridos alcohólicos, eran felices, se preocupaban por los demás, daban lo poco que tenían a quien acudía a ellas. Me llamó la atención los hermosos valores que tenían en estos barrios pobres. Valores que muchos de nosotros no tenemos. Las mujeres habían impresionado a la hermana Isabel, pero ella estaba convencida de que eran capaces de mucho más. Eran inteligentes, decididas y unas trabajadoras incansables. Y así como el hombre que enseñó al muchacho a pescar, ella decidió enseñar a unas cuantas a bordar. Vi que muchas de ellas estaban oprimidas, porque su vida no estaba en sus manos. Se esperaba que obedecieran a sus maridos y que solo se ocuparan de cuidar a los niños. Así que juntas se nos ocurrió empezar a realizar trabajos de bordado. Yo no sabía mucho de bordado, así que empecé a aprender con ellas. Conseguí algunas muestras de tela y empezamos con juguetes. Anjali Tapkire lleva con la hermana Isabel desde el principio. Dejó su trabajo empaquetando artículos de goma y plástico y acudió a la hermana Isabel en busca de un futuro mejor. Desde que vine del pueblo me sentí más segura trabajando con mujeres. Me resultaba difícil trabajar en el área industrial. Al principio solo vine a Creative Handicrafts a ver cómo eran las cosas. No imaginaba que acabaría trabajando aquí tantos años, pero vi que no había una relación de amo y criados, así que me pareció un lugar mejor para trabajar. Más o menos en aquella misma época, Siddhama acababa de emigrar a Bombay desde Karnataka. Vine a Bombay después de casarme. Cuando regresé al pueblo para dar a luz, mi marido se casó por segunda vez. Cuando dejó de cuidar de mí, me quedé sin dinero para ocuparme de mis hijas y necesitaba desesperadamente un trabajo. Sin estudios y sin conocimientos de hindi, a Siddhama le resultó imposible encontrar un modo de mantenerse a sí misma y a sus 3 hijas. Al principio éramos solo 5 o 6 mujeres. La hermana Isabel nos traía telas de diferentes lugares. Hacíamos juguetes y los vendíamos por entre 10 y 25 rupias. Nosotras mismas cogíamos un taxi e íbamos a los colegios a intentar venderlos. Poco a poco, más mujeres iban encontrando el camino hasta el taller de la hermana Isabel. Pero incluso 5 años más tarde, su número había ascendido a tan solo alrededor de 20 mujeres. Al principio, la idea de una cooperativa me asustaba mucho. La gente me decía que tendría que poner mi propio dinero y que si había problemas tendría que pagar de mi bolsillo. Me asusté y le dije a la hermana Isabel que no trabajaría en una cooperativa. Pero la hermana me tranquilizó y me dijo que si alguna vez había problemas, ella pagaría por mí. Le tengo tanto cariño a la hermana que si tuviera que dejar Creative Handicrafts sentiría que me estoy separando de mi madre.
Fuera cual fuera el vínculo entre estas mujeres, este cuento de hadas se veía interrumpido a menudo por duras dosis de realidad. Al principio alquilábamos un local para trabajar. Teníamos que cambiar de lugar cada 11 meses. Debíamos recoger nuestras pesadas máquinas y trasladarnos. En una ocasión nos mudamos a un local cercano a un hospital. Tardamos 8 días en llevarlo todo hasta allí. Y al cabo de 3 días nos pidieron que nos fuéramos porque las máquinas hacían mucho ruido. Así que tuvimos que volver a trasladarnos. Conseguir un lugar para trabajar en un área con tanto movimiento como Bombay no era una tarea fácil. Por suerte para todos, una iglesia que trabajaba fuera del suburbio donó su terreno para este fin. Cuando la hermana compró el taller, las mujeres nos pusimos tan contentas que reparamos y pintamos las paredes nosotras mismas. Sentíamos que habíamos comprado un hogar. Con un local que podían considerar suyo, las mujeres se constituyeron por fin en una organización y se llamaron Creative Handicrafts. Desde el principio yo me encargaba de todo con las mujeres. Pero llegó un día en el que sentí que era superior a mis fuerzas. Así que traté de buscar a alguien para la administración. Cambié muchas veces, hasta que encontré a alguien comprensivo, que amaba a los pobres y marginados y que tenía la paciencia suficiente para tratar con ellos. La hermana Isabel se decidió finalmente por John y Joseph como director de la organización recién registrada. No queríamos tener el mismo sistema que una fábrica, donde hay trabajadores que se encargan de la producción y luego supervisores que supervisan su trabajo. Nosotros queríamos utilizar un modelo diferente en el que las trabajadoras tuvieran una sensación de propiedad. Por eso tenemos este sistema en el que cada grupo trabaja por su cuenta y además son miembros de la organización. Así que forman parte de la dirección, constituyen una asamblea general y eligen un consejo. Pero para los asuntos administrativos hay un director y una plantilla que gestionan la organización. Entré en contacto con Creative Handicraft hace unos 8 años y desde el primer momento me quedé muy impresionado por el modo en que trabaja esta organización. No trabajan con las mujeres como si fuera una obra de caridad, sino que les dan la oportunidad de convertirse en pequeñas empresarias. Anjali y Siddhama fueron nombradas encargadas de sus respectivos centros. La llegada del personal de administración no cambió nada. Sigo sintiendo que soy un miembro de esta organización y todas nuestras mujeres sienten lo mismo. Tras la llegada del señor Johnny, esta organización progresó mucho. Antes solo ganábamos entre 100 y 200 rupias y por eso muchas mujeres se habían marchado. Yo tenía la sensación de que podíamos cerrar en cualquier momento. Aunque Creative Handicrafts era ya una organización registrada y funcionaba como una empresa, en el fondo seguía siendo y siempre sería una organización de las mujeres, dirigida por las mujeres y para las mujeres. De modo que las ganancias y las pérdidas quedaban en un segundo término ante las necesidades de las mujeres. Y la mayor necesidad era cuidar de sus hijos. Una vez secuestraron a mi hija. Eso es algo que no debería pasarle a nadie. Si tuviéramos un lugar en el que los niños estuvieran atendidos, las mujeres podrían trabajar en paz. Yo nunca estaba tranquila cuando dejaba a mis hijos en casa. Mi mente estaba a medias en casa y a medias aquí. Una guardería es algo muy importante. Nadie debería tener que enfrentarse a lo que yo me enfrenté. Con la creación de guarderías para los niños, las mujeres estaban más tranquilas y podían concentrarse por completo en su trabajo. Pero había otros problemas a los que debían hacer frente. Había una necesidad inmediata de ahorro y préstamos. Muchas de las mujeres piden préstamos y estas mujeres no tienen acceso a los bancos porque no tienen papeles o no tienen nada que hipotecar. Así solo pueden acceder a unos préstamos a través de los prestamistas y estos les cobran intereses muy altos de hasta el 120%. Así que creamos nuestro propio banco. Cada mujer ahorra 50 rupias al mes. Si tenemos 700 mujeres que ahorran 50 rupias al mes, eso supone 35.000 al mes. Mientras tanto, manteniendo el espíritu de que se trata de una organización de las mujeres, Anjali fue nombrada presidenta del Consejo de Administración y más tarde se le encargó la supervisión de una nueva iniciativa llamada Asli Foods.
Muchas mujeres de Creative Handicrafts eran incapaces de aprender a bordar a pesar de la formación que les dábamos. Sabíamos cuál era su situación económica, así que no podíamos enviarlas a casa sin más. Y hace 10 años se nos ocurrió otra idea. Ya que la mayoría de las mujeres tenía conocimientos básicos de cocina, decidimos crear un servicio de catering. A pesar de todos estos avances, la administración de Creative Handicrafts seguía funcionando principalmente gracias a fondos procedentes de donantes y organizaciones de ayuda al desarrollo extranjeros, mientras que los ingresos de las ventas eran distribuidos íntegramente entre las mujeres. Al principio, es decir, hace tal vez unos 10 años, todavía consideraban a la organización como una organización que les estaba ayudando. Así que era necesario que las mujeres tuvieran una actitud un poco más profesional. Y eso no puede lograrse de la noche a la mañana. En un modelo empresarial, si alguien no rinde, es despedido. Pero aunque una mujer produzca un material de baja calidad, nosotros no podemos pedirle que se vaya, de modo que tenemos que encontrar el modo de que permanezca con nosotros sin que afecte al rendimiento de la organización. En mi opinión, esta es la parte más difícil, compaginar el trabajo social y el negocio. Fueran cuales fueran las dificultades, los donantes que fundaron Creative Handicrafts no podían seguir manteniéndolo por mucho tiempo, y Joseph se dio cuenta de que, aunque las ganancias de las mujeres no podían disminuir, Creative necesitaría pronto desarrollar artículos de calidad y profesionalizarse para poder mantenerse. Intentamos varios métodos para que la actitud cambiara. No nos fijamos solo en la productividad. Nos fijamos en si la mujer coopera en el grupo. Eso se valora. Nos fijamos también en lo regular que es. Eso se valora. El siguiente paso fueron los centros de formación. Al principio, la formación ocupaba la jornada completa y descubrimos que muchas mujeres la abandonaban a mitad. No podían mantenerse mientras hacían el curso, así que decidimos que el curso ocupara media jornada y en la otra media las mujeres podían o bien trabajar fuera como empleadas domésticas o trabajar en otros departamentos de Creative Handicrafts, porque tenemos multitud de pequeñas tareas como preparar el hilo, limpiar, empaquetar, etc. Al igual que las mujeres, el personal también debía incluir a profesionales en diferentes áreas. Para hacer sus productos más vendibles, se contrató a diseñadores. Para mantener un nivel de calidad, también se unieron al equipo controladores de calidad. Algunos de estos profesionales provenían de entre las propias mujeres. Yo era muy pequeña cuando la hermana Isabel creó Creative Handicrafts y siempre estaba jugueteando a su alrededor. A veces, cuando venían visitas, yo hacía espectáculos de danza. Cuando me casé y pasé a formar parte de la familia de mi marido, me resultaba difícil pedir cosas. Así que pensé que debía valerme por mí misma para poder satisfacer mis necesidades. He pasado por muchas etapas, de la formación al centro, del centro a ser la encargada del centro, luego encargada de la formación, coordinadora de bordado, más tarde controladora de calidad y luego encargada de compras. Y finalmente ahora soy subdirectora de producción. Al igual que Rossi, Nandini siguió también el mismo camino de progreso para convertirse en subdirectora de producción. Pero al contrario que la generación anterior, esta generación había asimilado el valor de la calidad. Al principio tenía que explicarles a las mujeres y hacerles comprender que no habían hecho un buen trabajo. Teníamos discusiones todos los días porque no les gustaba que su trabajo fuera rechazado. Era muy complicado. Pero ahora entienden que si hacemos un buen trabajo tendremos más encargos. Si no hay calidad, ¿quién va a darnos trabajo? Los clientes primero miran la mercancía y después la compran. Hoy, cuando recibimos un encargo, lo entregamos a tiempo. Y también lo entregamos con muy pocos rechazos. Las hijas de Siddhama, Bharti, Santoshi y Mahadevi forman parte de esta nueva generación de profesionales. Mientras que Bharti y Santoshi se unieron a Ashley Foods, Mahadevi comenzó su formación como bordadora. Antes vivía con mi marido en Ambernath. Cuando vine a casa de mi madre, empecé trabajando de empleada doméstica. Pero mi madre empezó a decirme, ¿por qué trabajas de empleada doméstica? ¿Quién va a ocuparse de tus hijos? ¿Por qué no te unes a Creative? Allí tenemos guardería. Yo le dije, ¿qué voy a hacer con solo 300 rupias? Y ella me contestó, al menos cuidarán a tus hijos. Si no ayudamos a las mujeres a ganarse la vida,
pasan a dedicarse al trabajo doméstico. Y por desgracia, en nuestra sociedad, ese trabajo no tiene la dignidad que debería. De modo que las mujeres vienen aquí, aunque a veces eso signifique ganar un poco menos de lo que ganarían como empleadas domésticas, porque aquí encuentran dignidad. Se sienten orgullosas de decir que trabajan en una empresa, aunque nosotros no queremos funcionar como una empresa. Pero además de la dignidad y del salario, la hermana Isabel deseaba también que pudieran disfrutar de la educación desde una edad temprana. Yo pensaba que la educación era muy importante y que las mujeres por sí mismas no podrían salir de la pobreza. Pensé que era muy importante que los niños fueran a la escuela y que sintieran el deseo de ir. Ellos no querían ir a la escuela, querían disfrutar de la vida. Y así, Creative Handicrafts creó escuelas infantiles o Balbadis, no solo para las mujeres que trabajaban en Creative, sino para todos los niños de los suburbios vecinos. Y las profesoras de estos Balbadis salieron de estos mismos suburbios. Aquí hay un barrio pobre llamado Subhas Nagar. Cuando yo llegué a Subhas Nagar, estaba en una situación desesperada. Llegó un momento en que no podía salir de casa porque no tenía puerta. Utilizaba un saco para tapar el hueco de la puerta. Una trabajadora social de Creative Handicrafts me dijo que querían crear una escuela infantil allí y que necesitaban una profesora. Me preguntó cuánto había estudiado y yo le dije que había estudiado hasta el 12º curso. Entonces me dijeron que fuera a ver al señor Johnny y presentara una solicitud. En un suburbio en el que tanto la educación como la higiene eran considerados lujos de los que se podía prescindir, no era solo la actitud de los niños, sino la mentalidad general lo que había que cambiar. Cuando la escuela de Creative empezó a funcionar en diciembre, los niños de la zona apenas se bañaban. Sin embargo, cuando me dieron la formación como profesora, me dijeron que por muy sucios que estuvieran los niños al llegar, debía dedicar 10 o 15 minutos a asearles. Una vez limpios, les mostraba su imagen en un espejo. Y solo después debían sentarse en clase. Al cabo de 3 o 4 veces de hacer esto, los padres empezaron a darse cuenta de que aunque enviaban a sus hijos sucios, cuando regresaban lo hacían peinados y limpios. Ahora ya no hace falta que les digamos nada a los padres. Además, antes el tiempo que los niños pasaban en la escuela era sobre todo un tiempo de descanso para los padres. Pero ahora los padres vienen a preguntarnos qué han estudiado sus hijos en la escuela. Los Balbadis resultaron ser un enorme éxito, de modo que Creative Handicrafts creó para todos los niños el Balvikas Kindra. Antes aquí vivían muchos mendigos. En aquella época los niños no sabían qué era una escuela. Pero los profesores hicieron un gran esfuerzo y hoy esos niños están haciendo el curso de contabilidad. Algunos están en la universidad, otros están trabajando, pero todos han recibido una educación. Creo que el verdadero cambio en la vida de las mujeres se produce con la siguiente generación. Cuando los niños han terminado su educación y han empezado a trabajar, se produce el gran cambio en la vida de las mujeres. Porque salen del suburbio para ir a una casa mejor y han dejado de trabajar. Esa es la realidad que está teniendo lugar. Aunque ella no pudo estudiar mucho, Mahadevi ha comprendido la importancia de la educación. Ahora envía a sus hijas a una de las mejores escuelas de la zona. Yo nunca pensé que mis hijas estudiarían en una escuela secundaria inglesa, pero he tenido esta gran